Muy buenas. Привет, esto es Blablamos. El podcast dedicado al entretenimiento con temas de música, Series, películas turismo. y muchas cosas más. Continuaremos hablando sobre la historia de la música. Y sin más preámbulos, el día de hoy hablaremos sobre la música en el mundo antiguo, primera parte. ¿Qué sabes de la música en el mundo antiguo? ¿Sabías que los griegos fueron quienes asentaron los principios básicos de la música? Todo esto y más en este episodio. ¡Empezamos! Se considera la música en el mundo antiguo desde el año 5000 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Además, se considera mundo antiguo como aquel periodo en que el hombre evolucionado abandona sus hábitos prehistóricos y posee una cultura mucho más avanzada. Cuando las tribus empezaron a asentarse en un lugar entre 9000 y 7000 a.C., se sabe que la música se había convertido en una actividad esencial. Así como era utilizada para ayudar al ritmo del trabajo, también era vista como algo poderoso, mágico y a veces seductor. Sin embargo, no sabemos absolutamente nada de cómo sonaba la música de estas antiguas sociedades, porque no podían escribirla, no existía YouTube o Spotify ni un rastro de ella. Pero sí se han desenterrado algunos instrumentos y uno de los más conocidos de esta era es el lur. Estos lurs atribuidos a la cultura escandinava son unos tubos cónicos de aproximadamente unos 2 metros, sin agujeros para los dedos, con una campana en un extremo y con un sonido parecido a un trombón. 6 de estos lurs fueron encontrados en un pantano de Dinamarca y datan aproximadamente del 800 al 700 a.C. Y a pesar de haber estado ahí por casi 3000 años, aún pueden ser tocados. Y 5 de estos lurs de Brudevalche, nombrados así por el pantano donde los encontraron, se encuentran en el Museo Nacional de Copenhague. Y el sexto fue donado como regalo al zar ruso Nicolás I, y actualmente este lur se encuentra aún en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, Rusia. Se cree que los lurs fueron usados como instrumentos de guerra utilizados para reunir las tropas y asustar al enemigo. Y estos instrumentos, en cuanto a tecnología, se encuentran a una larga distancia de ser una cáscara de fruta vacía o un hueso. Por eso es un grave error decir que lo que hacían los músicos del siglo XVII a.C. era algo primitivo. Ya que crear estos elaborados instrumentos de bronce solo pudo ser hecho por la mano de obra de una sociedad sofisticada. Recuerden que estos lurs fueron hechos cientos de años antes de que se construyera el faro de Alejandría. Mientras los lurs asustaban a sus vecinos, en otros lugares más al sur de Escandinavia, otras culturas también desarrollaban la música y probablemente asentaban también las bases de nuestra civilización. Sin embargo, las civilizaciones del mundo antiguo más influyentes o de las que se tiene más conocimiento y estudios respecto a la música fueron el Antiguo Egipto, Mesopotamia y Siria. Primeramente, se sabe que en el Antiguo Egipto se utilizaba la escala de 7 sonidos y que normalmente los músicos eran los sacerdotes, ya que eran los que poseían los conocimientos para este arte. Además, se consideraba que la música tenía origen divino, por lo tanto, la gente noble y la gente humilde participa en los actos religiosos con danzas y movimientos. Y sin embargo, no queda ninguna música escrita o grabada, debido a que no existía la tecnología para ello, y además solo se transmitía oralmente, aunque sí se conservaron textos de plegarias a Isis y a Neftis, lo que nos permite pensar que los sacerdotes entonaban cantos mientras las sacerdotisas de Isis cantaban los solos. Se sabe que tocaban el arpa de caja, flautas y chirimías dobles, que son como dos flautas paralelas que sonaban al unísono. Además de extraños instrumentos de percusión que nunca se encontraron y que solo nos han quedado representaciones en los jeroglíficos y pinturas de las tumbas de los faraones. Y ya esta cultura empleaba la quironomía, o sea, movimientos de la mano para indicar la ondulación melódica. Sí, tal cual lo estás pensando, muy parecido a un director de orquesta en la actualidad.
También usaban crótalos, carracas y sistros, que son instrumentos de percusión con un mango de madera, además de platillos y tambores. Estas bases de Egipto influyeron en la música griega y en el Imperio Nuevo Egipcio, tras tener contacto con las culturas de Mesopotamia, aparece el oboe doble, con dos cañas. Con una se tocaba la melodía y con la otra el acompañamiento grave. Gracias a estos nuevos contactos, también aparece el arpa de 10 y 12 cuerdas y algunas variaciones de esta. Y principalmente la música y las danzas se hacen más mundanas y alegres. Estos buenos contactos, conocidos como la cultura mesopotamia, tenía músicos de gran prestigio y su instrumento favorito era el arpa, pero también la lira, de las que se han hallado varias preciosas y algunas muy grandes, conocidas con el nombre de pie sumerio, construidas con forma de toro. En 1929, el arqueólogo británico Leonard Woolley encontró una arpa hecha en madera mixta, con incrustaciones de nácar y oro con lapislázuli, con una cabeza de toro, y se conservaba en el Museo de Bagdad hasta que lo saquearon en el 2003. Felizmente se ha podido reconstruir con gran precisión. También se tocaba el laúd o pantur en sumerio, con un largo cuello y pequeña caja de resonancia, generalmente tocado por las mujeres, y como instrumentos de viento usaron flautas, chirimías y trompetas. Y se cree que los sumerios relacionaban la música con los planetas y el cosmos, y según referencias de su escritura cuneiforme, ya se usaba la armonía con acordes y una escala muy semejante a la nuestra. Música en Asia Menor, Siria. Según datos arqueológicos de excavaciones hechas en la ciudad siria de Ugarit, en 1950 fueron descubiertas unas tablas de arcilla que contenían las letras de la que se considera la canción más antigua del mundo, que data de hace 1400 años antes de Cristo, el himno de Ugarit. Este himno de Ugarit está escrito en alfabeto cuneiforme, considerado el primer alfabeto del mundo, del que derivan todos los demás alfabetos, y fue escrito e interpretado con el acompañamiento de un arpista en honor a Nikal, esposa del dios de la luna. En estas tablas se pueden diferenciar dos partes: la superior, que contiene el himno escrito, y la inferior, que marca la notación musical. Y todo esto gracias al estudio de más de 15 años de la profesora Ain Kilmer, que logró interpretar el himno y convertirlo en la notación musical de hoy. Así suena la música de hace más de 3.400 años. La cultura griega. En la antigua Grecia, la música se vio influenciada por todas las civilizaciones que la rodeaban, dada su importante posición estratégica. Culturas como la mesopotámica, egipcia o etrusca tuvieron una importante influencia tanto en sus músicas como en sus instrumentos musicales. Los griegos daban mucha importancia al valor educativo y moral de la música. Para ellos, el término música no se refería solo al arte de los sonidos, sino también al texto poético y la danza, y el músico era frecuentemente el autor de la melodía como de la letra y las coreografías. Normalmente el canto era acompañado de instrumentos que se tocaban al unísono, y con el tiempo las partituras se hicieron más complejas y se llegó a la creación de grandes orquestas. Y probablemente se empezó a escribir música entre el siglo V y IV a.C., mediante un sistema alfabético que distinguía las notaciones vocales de las instrumentales, pero la composición y la transmisión siguieron siendo sobre todo orales. De manera similar a los mesopotámicos, los instrumentos más utilizados que acompañaban el canto de los poetas y los coros de las tragedias eran las liras y el aulos, que eran una especie de oboe doble. Y en Grecia, la música estaba considerada como un medio eficaz para la educación moral de los ciudadanos, y en Atenas formaba parte de la instrucción primaria junto con la escritura. Y en Esparta, los jóvenes recibían formación musical porque la cadencia rítmica de los coros se consideraba preparatoria para la disciplina en los movimientos de los batallones, ya que el aulos y los cantos acompañaban los desplazamientos de ejército. Y, al igual que en la actualidad, en el gimnasio, el entrenamiento estaba acompañado por el sonido de la flauta. Aquí en Grecia, la música era inseparable siempre de las ceremonias públicas, tanto civiles como religiosas.
Uno de los datos más importantes respecto a la música en Grecia es que la única composición musical completa de la antigua Grecia que ha llegado hasta nuestros días es el epitafio de Seikilos. ¿Sabes algo sobre eso, Carlos? Sí, claro que sí, Alina. El epitafio de Seikilos se trata de una inscripción epigráfica sobre una columna de mármol que se colocó sobre la tumba que Seikilos había hecho construir sobre la tumba de su esposa, Euterpe, conocida como la musa de la música, en Aydin, actual Turquía. El epitafio desapareció en 1922 durante la denominada catástrofe de Asia Menor, pero más tarde se encontró. ¿Y sabes dónde, Carlos? No te imaginas eso. Lo tenía una mujer turca que la usaba para apoyar una maceta en su jardín y la base había sido cortada. Sin embargo, hoy se encuentra en el Museo Nacional de Dinamarca. Madre mía, ¿cómo pueden hacer eso con algo tan valioso? Dios. Bueno, y este epitafio nos habla de la brevedad de la vida, y la melodía ya era bastante compleja, siendo aún los inicios de la antigua Grecia. El tema de tonalidad melancólica, clasificada como escolión, está escrito de la siguiente manera. Soy una imagen de piedra. Seikilos me puso aquí, donde soy por siempre, el símbolo de la evocación eterna. Brilla mientras estés vivo. No estés triste, porque la vida es por cierto breve y el tiempo exige su retribución. ¿Sabías que? Los lurs son tan famosos en Dinamarca que incluso tienen una marca de mantequilla llamada Lurpak, nombradas en su honor. ¿Sabías que? Las primeras liras en la antigua Grecia estaban hechas con un caparazón de tortuga y con cuerdas de tripa en su concavidad. ¿Sabías que? Escolión es un tipo de poema lírico corto, generalmente de una sola estrofa que se cantaba en los banquetes de la antigua Grecia. ¿Sabías que? La palabra música tiene su origen en el idioma griego como musike tekne, que significa arte de música o arte de las musas. En conclusión, la evolución que hubo entre la prehistoria de la música y la música en el mundo antiguo fue tan abismal que en el mundo antiguo se desarrollaron y asentaron los fundamentos teóricos de la música. En este periodo se crearon las primeras tablaturas de la historia y gracias a ellas esta música ha perpetuado hasta la actualidad. Si antes no sabíamos nada, ahora sabemos algo. Y si sabíamos algo, ahora sabemos más. Esto fue Blablamos. Nos vemos en la segunda parte de este episodio. Gracias por escucharnos, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify. Hasta la próxima.